Bien, estamos con Juan José Díaz Dios porque, claro, el informe final del caso Óscar López Meneses concluyó hace varios meses y hasta ahora no se puede ver en el Congreso. Esto se tiene que discutir. Esperemos que sea este jueves, así que vamos a actualizar la información. Muy buenos días. Muy buenos días. Congresista, para empezar, ¿por qué se ha demorado tanto? Claro, han estado de vacaciones, ¿no? Bueno, pero nosotros recordemos, como tú hubieras dicho, el informe lo acabamos en diciembre, precisamente antes del receso. El Congreso formalmente no se llama vacaciones, es un receso de la parte legislativa, porque en realidad lo que tenemos que hacer, sobre todo los congresistas de provincia, es estar todavía más en la región. ¿Pero hay la voluntad de discutirlo ya? A lo que vamos. Lamentablemente no tiene sentido que nos hayamos esforzado para acabar antes de tiempo, porque la comisión culminaba sus funciones el 4 de febrero, si finalmente un hecho tan importante, supuestamente el país entero está atento a los resultados del informe, finalmente es encarpetado. Ha salido la semana pasada la fiscal Nora Córdoba a exigir o hacer un emplazamiento público a la presidenta del Congreso en el sentido de la importancia del informe de la comisión para poder concluir sus investigaciones. En caso contrario, tendría que verse obligada a ampliar o pedir una ampliación de plazo. A ver, hagamos un recuento. La comisión terminó en febrero, ¿no? Formalmente dejó de operar en febrero. El plazo acabó el 4 de febrero, ya, pero el informe final lo presentamos a fines, a veintitantos de diciembre. Es decir, si hubieran estos congresistas que están anunciando informes sin minoría, lo han tenido que presentar hasta el 4 de febrero máximo. Sería bueno explicarle a la gente es por qué tanta demora, por qué se dilata tanto una discusión que debería estar en el Pleno. Sí, esa pregunta la tendría que responder directamente Ana María Solórzano. No es la primera vez que un caso importante es encarpetado. Recordemos que el caso Alexis Humala me parece que estuvo 2-3 años a la espera, y nosotros lo que estamos haciendo es precisamente ejerciendo esta buena presión política para que este tema salga de las carpetas y se agende de una vez. ¿Eso podría entenderse como un blindaje? Sí, por supuesto. Todo aquello que signifique retrasar que esta información salga a la luz y que finalmente vaya al Ministerio Público, al único que beneficie es a López Meneses y a toda la gente que estuvo detrás del resguardo ilegal, además de todos los nexos que hemos nosotros descubierto en la comisión. Así es que tengo el compromiso de Ana María Solórzano que el día de hoy en el Consejo Directivo se va a agendar para que el día jueves este tema sea debatido de una vez por todas y, repito, se rompa este manto de impunidad, pase todo lo que hemos encontrado al Ministerio Público y por fin, por lo menos, tengamos a denunciados con nombre y apellido, que han pasado casi 3 años, comentamos fuera del aire, desde que se inició el resguardo ilegal, y hasta ahorita no hay absolutamente nadie con nombre y apellido procesado. Ahora, no podemos conocer el detalle de este informe hasta que esto se debata, pero me imagino que va más allá de lo que ha presentado el informe en minoría, que concluye que es un caso netamente de corrupción policial. Sí, yo les comentaba también, más allá del tema formal de que están presentando estos documentos fuera de plazo, porque la comisión existió solo hasta el 4 de febrero, luego ya no tendría validez. Lo cierto es que ya haya ellos, si quieren sustentar documentos con esas conclusiones y pasar la vergüenza de no poder explicar, en todo caso, los hallazgos, los hechos, el cruce de la información del secreto bancario, tributario y secreto de las comunicaciones, que son, y las contradicciones, que son elementos objetivos. Pero durante el debate usted va a invalidar esos informes por lo extemporáneo de su presentación. Además de eso, de acuerdo al reglamento, primero entra a debate el informe en mayoría. Si es que es rechazado, recién entra a debate los informes en minoría. Así es que, pero repito, más allá de este tema formal, yo lo que quiero es que el tema sea agendado, que sea un debate público, porque acá no está en riesgo la seguridad nacional, ni derecho a la intimidad, ni mucho menos, tiene que ser público, y que todos los peruanos se enteren de una vez de qué cosa es lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Pero si el informe en minoría apunta a que es un caso de corrupción policial, el informe que ustedes han realizado va más allá. ¿Hasta dónde? Va más allá. ¿Hasta la presidencia? Lo veremos el jueves, si Dios quiere, ¿no? Veremos el jueves qué cosa. Lo que sí hemos señalado no es solo un caso de corrupción policial, sin lugar a dudas. Esto va mucho más arriba. Hay toda una mafia que hemos nosotros detectado. Y evidentemente ya no quiero hablar más con la reserva, sino quisiera tener esta libertad de explicar. Preguntemos a partir de lo que existe, de lo que se ha hecho público. El señor Wong dice que es un caso de corrupción policial, número 1, corrupción policial. Número 2, que no involucra al presidente de la República. No involucra al presidente de la República, número 2. Número 3, que llega a el director de la policía de entonces, Salazar, y al asesor Villafuerte, ¿no? Esos 3 elementos. ¿Su informe es diametralmente opuesto a ese informe en minoría? Mira, comencemos por algo evidente. Se vio además un resguardo ilegal y de uso indebido de recursos de la Municipalidad de Surco.
¿no? De manera que ya desde ahí estamos partiendo que no solamente es un tema de corrupción policial, se vio temas de construcciones indebidas o irregulares en el propio Pentagonito, o sea, que involucran al ejército peruano, al comando conjunto del ejército peruano, de forma pues que solamente con eso te doy una idea de que es absolutamente incompleto. Lo que Pero por eso, su informe, el informe en mayoría es diametralmente opuesto a eso. Sin lugar a dudas. Explíqueme la informalidad, porque no entiendo bien. Ustedes tenían un plazo para presentar. Plazo máximo. Cumplieron con ese plazo. Pero Johnny Lescano está diciendo que va a presentar un tercer informe entre lunes y martes de la próxima semana. ¿Qué informe es este? Es absurdo, ¿no? O sea, nuestro plazo ya acabó. Yo recuerdo que en diciembre invitaba a todos los congresistas para que nos ayuden a completar, si es que hacía falta, el informe que sea más contundente para que pase el Ministerio Público. Pasó enero, febrero, marzo, abril, y en abril todavía no presentan nada. ¿Pero qué es esto? ¿Una medida desesperada para sabotear el informe que ustedes Yo creo que sí, porque lo que van a querer decir es, mira, no se ponen de acuerdo, hay 3, 4 informes, queriendo quitarle peso al informe en mayoría. Pero te repito, ahí a ellos, si el señor Lescano, con los 20 y tantos años parlamentarios que tiene, quiere asumir la vergüenza de presentar un informe que desconozca los hallazgos, los indicios, las contradicciones que nosotros hemos encontrado, ahí a él. ¿O es puro figurativismo? Puede ser, porque recordemos que ayer estuvo anunciando la citación a la señora Heredia y le tuvo que ser admitido por la presidenta de la Comisión de la ONU. Tendría usted que analizar por qué se presentan estos informes y de alguna forma si esto también no podría ser, digamos, materia de dilatación, ¿no? De que esto se dilate aún más, ¿no? Como discusión y que se resuelva. Pero quiero ir al punto. Sí. El resguardo policial quedó en evidencia en la denuncia que se hizo en su momento, pero lo que la gente también se pregunta es ¿para qué? Sí. Es decir, se hizo, ¿no? Se brindó protección policial con la policía que pagamos todos los peruanos a un sujeto en un condominio. ¿Para qué? ¿Usted ha llegado a determinar eso? Tenemos conclusiones que apuntan al para qué. Evidentemente no existe una máquina del tiempo y cuando nos enfrentamos a mafia organizada, crimen organizado, lo primero que hacen es borrar huellas. Por eso lo importante es que este tema pase ya al Ministerio Público antes de que sigan todavía... Y recordemos que la solicitud del fiscal para allanar esa vivienda también fue después de varias horas, bastante tiempo después. El señor Pedraza comunicó al Ministerio Público 33 horas después de que fue comunicado por Cecilia Valenzuela. A lo que iba, de acuerdo a la doctrina del derecho penal en estos temas, lo que tenemos que hacer es rearmar el rompecabezas en base a indicios, a pruebas indiciarias que las tenemos. ¿Pero tiene una idea para qué? Sí, tenemos esa respuesta, pero además de eso, y es importante decirlo, sabemos ahora sin lugar a dudas, con pruebas que así lo sustentan, que el resguardo fue para López Meneses. Algo que pareciera tan evidente no lo es tanto, porque en el Ministerio Público López Meneses tenemos entendido que sigue paseándose señalando de que el resguardo no era para él, porque era para el presidente, para el ministro, para el viceministro, y que en todo caso, como vivía en un condominio, ¿por qué le acusábamos a él de haber sido él? Una última pregunta, porque ya tenemos que terminar la entrevista. Usted ha utilizado un término, mafia organizada, que usted enfrenta a una mafia organizada. ¿Quién lidera o es parte de esta mafia organizada que hayamos visto de este caso? Bueno, lo vamos a ver precisamente en el pleno. Lo que sí les puedo decir que nos encontramos en un momento entre dos fuegos. Por un momento, López Meneses, que incluso no ha formalizado denuncias que están en este momento en el despacho del fiscal de la Nación, y por otro lado el gobierno, ¿no? El propio Yantumala con ataques, con insultos, igual que sus ministros, y ya ustedes van a saber en todo caso qué cosa es lo que los tenía tan nerviosos el día jueves. Bueno, esperemos que este jueves se debata, pues, para la transparencia. Ese es mi pedido. No pedimos más, no les tenemos miedo. Si quieren sustentar 10 documentos, que los sustenten. Y conocer de una vez el contenido y los detalles. Para que este caso se resuelva, ¿no? Y que la ciudadanía quede tranquila, o en todo caso de que esto se aclaró. Porque obviamente es rarísimo que tanta cantidad de policía, de patrulleros se destinen a una persona. Solo una precisión que no es del Estado. Hasta el momento no hay una sola persona denunciada por el Ejecutivo. Vamos a desarrollar esto el día jueves, si Dios mediante, y la señora Ana Solórzano cumple con su palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 7:35, esta semana el Ministerio